Durante prácticamente 2 días tuve la oportunidad de que este libro llegara a mis manos, el caso Florence Cassés, mi testimonio de Pablo Reina. Pablo Reina es un reportero, es periodista, estuvo pues durante precisamente este caso de Florence Cassés trabajando para Televisa. Él estaba haciendo los enlaces de matutinos para el noticiero de Primero Noticias cuando ocurrió esto. Después de ahí se empezó a complicar su vida. Fue pues ahora sí que un caso que creo que como catarsis nos narra en menos de 200 páginas que se leen, pues ahora sí que a título personal lo puedo decir, se leen en un viaje redondo de Tijuana a Mexicali por carretera. En verdad es un libro imperdible que para quienes estemos en el mundo del periodismo, creo que es importante echarle un ojo porque se habla mucho acerca del caso Florence Cassés, se habla mucho acerca del desempeño y del trabajo que ha hecho Pablo Reina, pues en torno a este caso, porque fue inculpado y abandonado por su empresa, por la empresa Televisa, pues en su defensa, porque no solamente es un asunto legal, es un asunto de honor. Pablo Reina, qué gustazo tenerte y en verdad que, pues qué catarsis, ¿no? Escribir y leer este libro. Ernesto, muchísimas gracias por la entrevista. Pues sí, como tú bien dices, fue catártico, pero lo más grave del caso es que todo lo que narro en ese libro fue verdad. Este libro narra la historia vista desde mis ojos de lo que ocurrió y de cómo viví yo el tema, de cómo en algún momento quedé en medio del sistema y de la televisora para la que yo trabajaba y tuve que defender mi nombre, tuve que defender mi honor, tuve que de alguna manera hacerme responsable de lo que ellos quisieron de alguna manera argumentar hacia mi persona. Y bueno, han pasado muchos años, pero creo que esto, tú bien lo decías en un principio, para quienes se dediquen o se quieran dedicar al periodismo, debe ser, yo no soy un ejemplo de nada, pero sí es una historia de lo que nos puede pasar a cualquiera, de lo que no podemos permitir y de lo que creo que debemos, por supuesto, de denunciar. Yo lo quise dejar por escrito porque al paso del tiempo, Ernesto, si bien en su momento yo hice lo que me tocaba, que era investigar qué había pasado y documentar y hacer público qué había hecho yo y qué no había hecho, salvo lo que habían dicho. Y esto lo digo porque se hizo una investigación que no hice yo. Yo acudí ante instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que quedara claramente establecido cuál había sido mi papel en ese operativo ese día. Entonces, periodísticamente creo que es importante que quienes se dediquen a esto conozcan esta historia y sobre todo para que no vuelva a ocurrir y que como gremio estemos cada vez más unidos. Sí, precisamente eso es lo que platicábamos antes de la entrevista, el asunto de cómo de pronto, bueno, pues nos convertimos en un engrane de las empresas y que de lo más valioso que es el recurso humano de pronto pudiera ser lo menos protegido, ¿no? Que debemos de tener como este tipo de situación. Luego de escribir este texto, Pablo, ¿qué reflexiones se te vienen a la mente? Porque digo, es obvio que el tema de los derechos laborales, el tema de incluso de las estrategias para la defensa, pues es lo que salta a la luz luego de leer este libro, ¿no? Creo que nos hace a todos reflexionar sobre lo que debemos o no debemos de exigir y lo que tenemos que estar al pendiente en nuestros espacios laborales. Yo he hecho muchas reflexiones a lo largo de estos años y tiene mucho que ver en el actuar personal mío, en el papel mío como periodista ante la verdad y los temas que cubrimos día a día y en este trajín que tú sabes que las noticias no paran y vamos con una corriente, pues ahora sí que lleva un ritmo que no podemos controlar y que nos dedicamos a eso. Pero esto me permitió hacer un alto para reflexionar, como tú bien lo dices, en cuanto a qué se puede mejorar. Lo que yo te puedo decir es, creo que hacen falta mecanismos de defensa para los periodistas, para que en situaciones de injusticia, de inculpamiento, fijar responsabilidades o incluso fabricar culpables,
se acuda a ellos y se hagan investigaciones serias y se documente y no se abandonen a los periodistas que simple y sencillamente porque algún medio de comunicación ya no le convino la información que se está trabajando, te desechen. Entiendo que finalmente cuando trabajamos para algún medio de comunicación, lo decíamos, somos trabajadores y cuando ya no quieren tus servicios, es justo y es válido también que te den las gracias. Lo que no es correcto ni es justo es que lo hagan a través de algún argumento falso, que te quieran responsabilizar de algo, porque lo que yo siempre he dicho, cuando se transmite una información, normalmente siempre vamos unidos, tanto medio como periodista. Y no hay medio sin periodista y no hay periodista sin medio, en este caso, cuando tú estás publicando algo a través de alguno. Hay muchos periodistas independientes, pero ese es otro tema. Hablo que cuando tú lo haces a través de un medio, la responsabilidad del éxito de esa publicación o del fracaso es de ambos. Sí, y es que en verdad que, pues la verdad llama mucho la atención lo que pasó, pues en 2005, 2006 es el año, 2006. En 2005 fue el operativo, en 2006 se destapó que esto había sido un montaje, eso fue 2 meses después, estamos hablando de principios de febrero. Diciembre. Ajá. En diciembre fue el operativo, en 2006 se empezó a conocer que eso había sido una información manipulada. Y aquí lo curioso es cómo nos enteramos. Eso es lo que tenemos que ver. Nos enteramos por las mismas autoridades en los medios de comunicación. Entonces ahí ya había algo turbio. Oye, Pablo, pero a ti, por ejemplo, bueno, en este momento, yo sé que aquí está todo escrito y tu testimonio, pero compártenos un poco acerca de este caso. Florence Cassés, para quienes no tengan el preámbulo, es una mujer francesa que ahorita ya está radicando en Francia, luego de, pues ahora sí que haber sido arrestada en este rancho de las Chinitas y propiamente, bueno, pues ella pues hace alusión a que este operativo había sido ensayado o que había sido producido, ¿no? Después, sí, adelante, adelante. El resumen que yo te podría hacer más conciso sería, estábamos en una época donde el secuestro era muchísimo más grave de lo que es ahora, era un flagelo en aquel entonces, estamos hablando de mediados de los años 2000. Se desarticulaban bandas de secuestradores y se secuestraba mucha gente, incluso a hijos de importantes empresarios. Está el caso Martí, por ejemplo, y está también el caso de Vargas, se apellida Nelson Vargas. Nelson Vargas. Está el caso. Esos casos están muy pegados a esa época. Entonces, lo que te quiero decir es, cuando la fuente oficial, que en este caso era la Agencia Federal de Información, habla de la desarticulación de una banda donde había un hombre mexicano y su pareja sentimental de origen francés, esto es noticia porque no es usual que extranjeros vengan a secuestrar a nuestro país. Por eso fue tan sonado este tema y fue cubierto por todos los medios. Unos llegamos antes, otros llegamos después, pero ese operativo fue cubierto por todos. Y fue un operativo en el que dimos la información, que vimos lo que entrevistamos y lo que nos dijo la autoridad. 2 meses después, esto tomó un giro inesperado. Y tomó un giro inesperado porque nos enteramos por los propios medios de comunicación, en este caso Televisa fue quien destapó esto, con Genaro García Luna, que era el director de esa agencia, que esto no había sido como había sido. ¿Por qué un medio de comunicación y la autoridad más alta de esta agencia fue quien dijo que había hecho algo distinto a lo que pasó y a lo que vimos? Ellos deberán de contestar esto. Lo que es cierto es que la ciudadana de origen francés algo hizo en su país bien, que desnudó el sistema de justicia, mal sistema de justicia que se hacía en aquel entonces, de México. Y entonces empezamos a conocer que no habían sido detenidos en el lugar que nos presentaron a los medios de comunicación, que había sido en otro lugar y horas antes. Eso fue lo que pasó y a raíz de ello se desató un conflicto jurídico, un conflicto diplomático, un conflicto mediático. Yo me quedé sin trabajo, eso es personal, pero es parte de lo que narro en este libro y hago una defensa justamente de la acusación que me pretendieron hacer.
Así que a final de cuentas es el honor, como tú en varias ocasiones lo refieres. Me gustaría saber, Pablo, ¿por qué? Porque después de estos 15 años, ya prácticamente 16 años de que ocurre este operativo y después de que sucede el tema de que tú pierdes el trabajo y bueno, que de alguna forma la empresa, además de abandonarte o dejarte solo legalmente, también de pronto pues empiezan a señalarte como si tú hubieras orquestado este operativo o este montaje, ¿por qué después de tantos años? Yo siento que es una catarsis, pero no sé si estos años te ayudaron a qué es lo que ha pasado con todo este tiempo y por qué hasta ahora. Yo desde un principio, en cuanto supe que esta información había sido manipulada y resulté afectado al haberme quedado sin trabajo, empecé a hacer una investigación, como lo narro en el libro, a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se obtuvo un resultado en el que la autoridad acepta que mintió, que dio datos falsos, que no dio la información de forma objetiva y veraz, pero sobre todo que manipuló ese operativo porque fue horas antes la detención de los presuntos secuestradores. Entonces, yo hablé en ese momento, hablé cuando obtuve la resolución un año y medio después y di muchas entrevistas en aquel entonces. Nunca me he quedado callado. Y cuando ha sido necesario he hablado del tema. Me he inconformado y lo he hecho públicamente. Nada lo he hecho en los medios de comunicación ni en lo oscurito. Lo he hecho en las instancias, en las autoridades correspondientes. Y lo he hecho además público a través de los medios de comunicación. Entonces, la respuesta es, ¿por qué ahora escribo un libro? Porque muchos han contado esta historia y me faltaba hacerlo a mí. Porque hay, me parece, también vacíos o dudas. Me han hecho muchas preguntas también a lo largo de estos años que respondo en este libro. Pero sobre todo porque este tema es y seguirá vigente. Está vigente y seguirá vigente. Es un tema que todavía no está resuelto. Hay muchas preguntas por responder. No me corresponde a mí responder lo que hizo la autoridad y cómo lo hizo, quiénes son culpables y quiénes son inocentes, pero sí me corresponde a mí explicar qué fue lo que hice yo, cómo lo viví y está en el libro. Oye, Pablo, si esto fuera una novela, ¿no? De ficción, pues yo identifico aquí a dos villanos, ¿no? Identifico un tanto, pues, a Amador Narcia, que yo creo que para quienes, yo creo que ahí estamos revelando un poco nuestra edad. Bueno, yo que fui tu público, pero bueno, pues Amador Narcia que tuvo un gran protagonismo por ahí de los 90 en la pantalla, en las pantallas de Televisa. Después figuró en otros espacios de mayor responsabilidad, pero bueno, yo lo ubicaría como un villano y también pues al abogado de Televisa. Incluso son más villanos que el propio Genaro García Luna dentro de pues alguna narrativa, si lo vemos como perspectiva que pues tú fuiste o eres el protagonista de este libro y que a final de cuentas vives todas estas injusticias y pues rechazo por parte o abandono por parte de la empresa. Mira, yo no hablaría de villanos y yo quise ser muy cuidadoso al escribir el libro en cuanto a no buscar culpables y que no pareciera que esto era un asunto personal. Yo lo que narro, bueno, pues eran las personas con las que yo trataba, era mi jefe en algún momento, después trabajé con el departamento, o traté, perdón, con el departamento jurídico de Televisa y narro las cosas como fueran. Narro la historia que me tocó a mí vivir como trabajador de esa empresa y también narro los éxitos que tuve como reportero, narro la situación. Ya si alguien lo quiere ver de quiénes son los malos y quiénes son los buenos, lo que yo cuento es mi historia. No quise yo victimizar a nadie, ni quise tampoco responsabilizar a nadie. Simple y sencillamente cuento los hechos. Oye, Pablo, obviamente pues sigues enamorado del periodismo, ¿no? Creo que es ese amor que de pronto quienes vivimos y quienes trabajamos en esto difícilmente pues se suelta. Pero después de ver este trato de una de las empresas más importantes pues de habla hispana, ¿no? Y que se habla acerca de pues su gran poder y de su gran influencia, de su gran historia en México,
¿Cómo te sentiste con tu relación, no con la empresa, con el periodismo? Platícanos un poco acerca precisamente de las reflexiones que tú mismo te hacías introspectivas sobre cómo desempeñarte, porque creo que todos los que nos dedicamos al periodismo tenemos este tipo de situaciones, pero creo que cualquier profesión no está exenta de esto, ¿no? Empezamos como a ver adversidades y pues ahora sí que tú que viviste algo tan fuerte, tan polémico, que estuvo en el foco y que sigue en el foco nacional, pues cómo hacerle, cómo le hiciste para poder seguir enamorado y seguir trabajando en la misma profesión a pesar de esos pasos. Bueno, es que mira, una cosa es el periodismo y otra cosa son las injusticias. Y también hay que decirlo, yo trabajé 10 años en Televisa y esos 10 años que trabajé porque era una empresa en la que yo me sentía muy a gusto y en la que creo que estaban a gusto conmigo. Lo que pasó en ese operativo y cómo decidió Televisa manejarlo, no lo puedo responder yo. Yo comprometido con el periodismo siempre he estado. Tan es así que una vez que lo que yo hice fue que se conociera qué había ocurrido, que se investigara y que limpiara yo mi nombre en cuanto a las circunstancias que me quisieron adjudicar. Yo el periodismo nunca he dejado de... No es el tema. El periodismo creo que todos lo ejercemos con responsabilidad, de ética y desde cualquier trinchera. Creo que estas son más situaciones laborales, lo que ocurrió, y eso puede ocurrir en una fábrica, puede ocurrir en un taller, puede ocurrir en cualquier tipo de situación laboral. El tema es cómo enfrentas tú la injusticia y si te vas a quedar callado y lo vas a permitir. Esa sería la diferencia. Yo no lo permití, no lo permití y justo dejar por escrito este testimonio es parte de ello. Porque aparte, obviamente, bueno, cuento en el libro todas las maniobras o todos los dichos que quisieron hacer, pues para que quedara yo como alguien que hizo algo que no hizo. Y eso, pues, obviamente no me podía yo quedar callado. No he querido hacer de este caso una bandera, no me he dedicado a hablar de este caso durante estos 16 años todo el tiempo, a pesar de que te digo que en los momentos que he considerado necesario lo he hecho. No he hecho una bandera de este caso, ni lo haré. Esta es, me parece, la ocasión en que voy y estoy hablando del tema, porque decidí escribir un libro, pero la vida sigue, hay que hacerlo hacia adelante y no me quedo ahí, no me quedo ahí. Es simple y sencillamente esta historia debía de contarse, es el momento de hacerlo y vamos a ver qué más hay. Muy bien, Pablo, pues en verdad felicidades, es un libro muy ágil de leer, de avanzar, se comprende perfecto y creo que más porque, al menos en México, cada personaje está perfectamente identificado, cada personaje está vigente, como tú comentas, es algo que está ahorita vigente y que estará vigente, que seguirá en los círculos de discusión y qué bueno que te sumas porque las voces pues nunca deben de faltar, ¿no? Es un caso que hemos estado hablando de él ya casi 16 años, en el que yo me encuentro gente en la calle y me dice, oye, hablamos del tema en la universidad en la que estudio, oye, cuéntame qué pasó, oye, pero tengo esta duda. O sea, es un tema que generó muchísimo interés en la opinión pública, del que se ha hablado mucho, del que muchos han escrito, del que muchos han sacado conclusiones, otros han buscado respuestas. Hay respuestas que todavía no tenemos. Entonces, creo que es un caso que sí marca un antes y un después en las coberturas, en la forma en la que se maneja, las autoridades se manejaban en aquel entonces, en lo que no debemos de permitir como medios de comunicación y como periodistas. Entonces, bueno, lo pongo en la mesa para que cada quien, por supuesto, haga su análisis y tenga su opinión. Pablo, después de haber escrito este libro y de tantos años, me gustaría saber cuáles son las preguntas que te sigues haciendo después de haber vivido el caso, no solamente de tu experiencia o vaya, de tu camino andado, sino del caso en general también. ¿Cuáles son las preguntas que tú siguen, a pesar de haber estado tan cerca de toda la información, te sigues haciendo? Hay muchos porqués. El primero sería si las víctimas fueron víctimas, ¿por qué no están en México? ¿Por qué decidieron irse del país y no hablar más del tema? ¿Por qué a quienes responsabilizaron de ser secuestradores, no, en este caso al señor Vallarta no se le ha dictado una sentencia?
¿Por qué no se habla claramente de si él estuvo involucrado en un ilícito o no lo estuvo? Igualmente, Florence Cassé, porque si no lo estuvieron, creo que hay una disculpa pública que les deben de dar. Y si estuvieron inmiscuidos, también debemos de conocer esa historia de fondo, porque la ciudadana de origen francés regresó a su país por los vicios del proceso. Pero eso no la hace ni inocente ni culpable. Y creo que tampoco se merece vivir así, porque si se le ha estigmatizado como una persona culpable sin serlo, es muy grave. Sí, pues vaya, esos temas sí las pones en... Y de hecho aquí en el libro sí quiero compartir que haces otras preguntas y haces preguntas pertinentes incluso en el avance, porque esto no solamente es una reflexión, pues ahora sí que a tiempo futuro, sino es una crónica en donde durante la crónica se hacen preguntas, se hacen cuestionamientos, ahora sí que pertinentes durante el caso, bastante interesante y en verdad sí, muy recomendable de que se lea el caso Florence Cassés, mi testimonio de Pablo Reina. Pablo, ahorita, ¿dónde andas? ¿Cómo te podemos ahora sí que sintonizar? ¿Cómo podemos verte? ¿Cuáles son tus redes sociales? Gracias, Ernesto. Bueno, pues aunando o agregando un poco más a lo que tú dices, ojalá que lean el libro, porque de verdad el libro lo que hace es una reflexión. Creo que al final termina con eso, con una reflexión. Es mi historia, pero es la historia de lo que pasó. Es un caso que me parece en México ha sido muy polémico y todos tenemos que evitar que se repitan cosas como esta. Y bueno, me pueden encontrar, mis redes sociales en Twitter es @PabloReina. Es en la red social, digamos, en la que interactúo más con la gente. Tengo Instagram, Facebook, pero son redes, la verdad es que son más personales. Estoy trabajando en Uno Noticias, hago el noticiero meridiano a las 2 de la tarde, hora del centro del país. Y también los martes estoy en ADR Networks, en un programa que se llama El Lado B, donde hacemos entrevistas de todo tipo. Y bueno, pues escribiendo este libro y por supuesto viendo qué más se puede hacer en esto que nos apasiona tanto. Sí, claro, siempre buscando espacios, ¿no? Para poder ahí colocar tanto ideas, proyectos, propuestas, entrevistas, siempre dar voz. Pues Pablo, muchísimas gracias y te agradezco mucho que me hayas enviado el libro. La verdad, una sorpresa que en verdad que fue una muy buena compañía para mi trayecto de Tijuana a Mexicali y de regreso. En verdad que es bastante ágil de leer. Yo sigo impresionado porque creo que me identifico bastante con lo que narras. Es algo que no solamente a los periodistas nos puede pasar en términos meramente de la relación laboral y de nuestros derechos como trabajadores, sino bueno, pues a final de cuentas, pues ahora sí que como bien lo comentas en el libro, ese día hiciste lo que harías en cualquier otra jornada laboral. Ese día realmente no había nada de especial y pues lamentablemente votó un escándalo nacional. Así es. Y ahora quiero decir, bueno, hice yo como reportero lo que me tocaba y lo hicieron los de otros medios. No fui el único que estuve ahí. Todos vimos lo que ocurrió ese día, todos teníamos la misma información, como te repito, unos llegamos antes y otros después, pero nadie reportó un montaje, todo el mundo reportó un operativo porque es lo que vimos, es lo que la autoridad de alguna manera argumentó y nadie de los que estaba ahí involucrados en los distintos roles que tuvieron como víctimas o secuestradores, presuntos secuestradores, dijo algo contrario y tenían los micrófonos abiertos. Entonces, entiendo las circunstancias, cada quien tenía diferentes miedos, diferentes sensaciones, pero bueno, hay que hablar las cosas, hay que decir lo que pasó, hay que levantar la voz, hay que evitar que nos vuelvan a manipular, que las autoridades, sobre todo, y esto me gusta recalcarlo, a mí no me mintieron, le mintieron a la opinión pública a través de mí como reportero, pero usaron a todos los medios de comunicación. Y eso no puede quedar impune. Así es, aquí lo dices en la página 29, de hecho si lo puedo leer, un pequeño fragmento de un párrafo, dice, nadie cuestionó la actuación de la AFI, en ese entonces lo que era, bueno, la Agencia Federal de Investigaciones, o de la prensa, ni los defensores de derechos humanos, ni abogados. Ese día la Agencia Federal de Investigación se había salido con la suya, nos sabía y nos sigue engañando a todos. Y mira, a ver, aquí quiero decir algo. Lo usual no es que te mientan las autoridades y que las fuentes de información oficiales digan mentiras. Aquí si hoy sale a decir una autoridad
tiene alguna información, algún dato que comunicar, bueno, ellos son la autoridad. Los periodistas, por supuesto, que debemos siempre de cuestionar, debemos de investigar, debemos de hacer nuestro trabajo, pero las fuentes oficiales están para revelar lo que ellos han investigado. Y en este caso, no había nadie más que pudiera decir lo que pasaba que ellos. Entonces, por eso es tan importante que este caso no se olvide, porque las fuentes oficiales tampoco nos acostumbremos a que nos digan lo que quieren. Tienen una responsabilidad con la ciudadanía. Eso es lo más importante. Pablo, pues te agradezco mucho este tiempo. Espero que no sea la última vez, que haya todavía pues más diálogo, más conversación. Esperemos que estés involucrado en otro libro o en otros testimonios, porque en verdad que creo que al menos esta obra, esta pieza, pues es bastante ágil y nutre mucho al gremio y creo que, bueno, pues también al público en general, porque pues es un caso polémico del que pues difícilmente se va a dejar de hablar. Pablo, muchísimas gracias. Ernesto, te agradezco muchísimo y de verdad agradezco esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ti.